Bienvenidos a Life on Mars, podcast de tecnología, innovación y emprendimiento de MarsBase. Hoy otro episodio entre amigos, esto ya va siendo una tónica. Nos acompañan repartidos por España, tenemos aquí a nuestros amigos de Telto, tenemos también a otro gran amigo de la empresa, Jordi Miró, con el que ya hemos contado varias veces en Startup Grind, ha aparecido por el podcast y volverá a aparecer, para hablar hoy de una tecnología aplicada al streaming de vídeo. Presentaros vosotros mismos, Sergio, Pablo, tenéis que luchar por vuestro turno de palabra porque yo no os lo voy a dar, así que adelante, presentaros vosotros mismos y bienvenidos al podcast. Vale, perfecto. Sergio, ¿quieres empezar? Bueno, vale. A ver, yo soy Sergio, soy uno de los fundadores de Teltu, una empresa, como has dicho, de tecnología para streaming de vídeo. Luego hablaremos más de la tecnología, imagino. Bueno, soy uno de los fundadores junto con Miguel y Pablo. Y bueno, normalmente he llevado el producto, la parte de ingeniería, un poquito de ventas y digamos con un pie en tecnología y el otro pie en todo lo demás, ¿no? Junto con Pablo, apoyándole en lo que buenamente podía. Y yo soy Pablo, soy cofundador junto con Sergio y con Miguel, como os he comentado antes. Era la navaja suiza de todo lo que hay alrededor de una empresa, ¿no? Una cosa es el producto que creas al inicio y otra cosa es la empresa, pues toda la parte de financiera, de ventas, de marketing, de todo lo que tengas que hacer para crear un negocio desde cero, ahí estaba yo. ¿Cuándo se crea la empresa y cómo tuvisteis la magnífica idea de decir, bueno, el streaming de vídeo se puede hacer mejor? Ajá. Yo creo que aquí hay como dos partes. Yo creo, Sergio, si quieres empezar con la del inicio y luego ya comentamos la de cuando nos unimos Miguel y yo. Vale. Esta historia la he contado unas cuantas veces y es un poquito vergonzosa. Pero bueno, la verdad hace bastante que no la cuento, he perdido un poquito la práctica. Pero a ver, básicamente esto comenzó aquí en Madrid. Yo volví de trabajar una temporada en Inglaterra, no me apetecía ponerme a trabajar en ningún sitio y estuve un poco cacharreando con ideas nuestras, con la mente un poco abierta. Y en una de estas le grabé un vídeo a mi sobrina, pequeñita, de 3 años, un vídeo con el móvil en HD, que se hizo muy largo, de unos cuantos minutos, no sé si por 5 o 6 minutos, y al poco mi hermana me dijo, oye, pásamelo. Y me encontré con que pesaba tanto el vídeo que no se lo podía pasar. Por email no me lo dejaba pasar, el Dropbox lo tenía lleno, WhatsApp obviamente te lo corta y te lo deja sin nada de calidad. Y dije, joder, esto era en el 2014, si no me equivoco. A estas alturas del milenio tengo 2 dispositivos de comunicaciones, es decir, 2 teléfonos móviles con conexiones a internet vía 3G y vía Wi-Fi dentro de la misma Wi-Fi y no soy capaz de pasar un vídeo de uno al otro, que los tengo juntos, pegaditos. Y no, o sea, me di cuenta que eso no tenía ningún sentido, ¿no? Que no se pudiera hacer en un par de clics. Y como lo que decía, tenía tiempo y no tenía así prisas, dije, pues voy a ver qué puedo hacer con esto para que funcione en un par de clics. Y con ello me puse. La cuestión es que según fue evolucionando, según iba haciéndolo, me di cuenta que esto podía ir más allá que simplemente, o bueno, simplemente como una herramienta para compartir vídeos, sino que se podía usar para retransmitir vídeos en alta calidad a grandes audiencias, ¿no? Que es lo que se acabó convirtiendo en Teltu. Poquito a poquito lo fui notando que se asemejaba mucho el tipo de tecnología y así evolucionó en lo que es ahora Teltu, ¿no? Una tecnología que se usa para streaming de vídeo en grandes audiencias, sobre todo. Lo que suelen decir, ¿no? Resuelve un problema para ti mismo y luego acabasteis evolucionando. Jordi, que es la otra persona que nos acompaña hoy, este señor con una barba magnífica, entre otras cosas, ha trabajado en el sector también de streaming de vídeo cuando era CTO de Wacky TV. Luego formó parte del grupo de Rakuten. Jordi, ¿cuándo los conociste? Y dinos si es verdad la historia que
que nos acaba de contar Sergio, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, yo los conocí muy al principio. La verdad es que tuve la suerte de... Y hoy estaba pensando, ¿quién demonios nos presentó? Fue Y no sé. Javier ¿Qué? Fernández. Fue Javier, ¿no? Sí. Ujú. A mí la verdad es que el mundo del streaming, joder, pues le he tirado muchos años, ¿no? Yo empecé con algo parecido, es decir, yo empecé a hacer streaming en Latinoamérica y luego Estados Unidos, con los mismos problemas, o peor problemas, ¿no? Con unas conexiones de mierda, con lo cual lo de intentar hacer HDs o demás era misión imposible. Y luego acabo en Wacky y obviamente pues el problema era muy diferente, es decir, es como hacer streaming de películas y series de forma masiva, entre comillas siendo los pobres del barrio. Es verdad que aunque nos compra Rakuten, pero siempre fuimos muy austeros, entonces siempre intentábamos optimizar al máximo cómo con el mínimo dinero podíamos entregar la mayor calidad. De hecho, una de las mejores cosas que yo creo que hice en la compañía fue buscar soluciones para medir la calidad en general de todo, pero sobre todo el vídeo, ¿no? Al final, de hecho, yo creo que lo último que yo hice en Wacky, que fue un white paper con Akamai sobre cómo la calidad influye en el negocio, y demostradísimo cómo a mejor calidad de vídeo en mismas condiciones los fines de semana facturábamos más, ¿no? Entonces, a mí esa obsesión por la calidad del vídeo pues me quedó ahí, ¿no? Y es cierto que cuando me contaron lo que hacían, para mí tenía mucho sentido porque más había mirado varias opciones diferentes, ¿no? Es decir, había estado probando productos de la competencia, había mirado diferentes opciones para básicamente ser capaz de optimizar tus redes, tus CDNs y ser capaz de entregar mayor calidad gastando menos dinero, ¿no? Que al final yo creo que cualquier empresa la pela es la pela y hay que mirar de optimizar, ¿no? Y te sorprende que 3 chicos jóvenes en Madrid, cuando todo el resto de los que te llaman o te ofrecen cosas, pues ya son compañías más grandes, incluso alguna comprada pues, por Akamai y demás. Hostia, lo que veía tenía mucho sentido. Para mí, además, y sobre todo yo creo que al principio lo veíamos muy claro, tenía mucho sentido para temas de live streaming, ¿no? Uno de los grandes problemas de quien hace live streaming, que es algo que yo no he hecho desde hace muchos años, es la concurrencia y que acaba saturando tus nodos o los de tus proveedores y demás, ¿no? Y es obvio que esto funciona, es obvio que las demos y prototipos que íbamos haciendo funcionaban, ¿no? Y era como, ¿cómo demonios puedo echarles yo una mano? Y ahí pasamos de todo, todas las opciones que os vengan a la Os cabeza iba a las preguntar, planteamos. ¿qué vistes y cómo decidiste pues, echarles un cable? Porque evidentemente verías que es algo que podíais utilizar en Wacky, no sé si lo llegaste No, a utilizar o no, pero... En Wacky veía muy claro que no lo podíamos usar porque ya habíamos probado alguna cosa similar y el gran problema no de Wacky, de la gente que hace vídeo bajo demanda en general, si tienes un catálogo muy grande es que no hay concurrencia. Para que esto funcione muy, muy bien, lo que necesitas es mucha gente viendo un segmento de vídeo relativamente corto a la misma vez para poder entonces usar diferentes tecnologías. En Wacky, Netflix y similares es verdad que tienes un contenido que se ve mucho en un momento, pero si tú y yo si lanzamos una peli nueva ahora, hoy voy a tener mucha gente viéndola, pero tú empiezas a 1 hora, yo empiezo 10 minutos después, con lo cual hay poco solape y poca opción de compartir pedazos de vídeo. Mientras que si nos ponemos a ver, obviamente, como el Madrid gana al Barça en un partido de fútbol, pues estamos viéndolo a la vez, en el mismo minuto, y es muy fácil que compartamos esos minutos o segundos por delante y por detrás, y entonces poder distribuir no solo de formas tradicionales con CDN, sino empezar a hacer redes híbridas, distribuciones, a veces a la gente no le gusta, pero poder combinar peer-to-peer con CDN tradicional y entonces hacer un offload de ese CDN de una forma más práctica, porque en lo que es live, todos estamos viendo con cierto buffer de adelanto de retraso el mismo pedazo de vídeo, ¿no? Entonces, empiezas a pensar cuántos amigos y conocidos en el sector del streaming tienes que tienen esa necesidad y obviamente pues te empiezan a salir una lista de gente que conoces que hace eso y un poco era, oye, ¿yo qué os puedo hacer? Pues como mínimo intentar abrir las puertas de esos amigos y conocidos que sé que tienen ese problema. ¿Cómo fue evolucionando la tecnología? O sea, en base a lo que ibais encontrando vosotros, ¿había cosas de negocio, lo que os decían inversores o posibles clientes? ¿Cómo ibais evolucionando el producto hasta lo que ha llegado a ser hoy en día? Ahí, bueno, yo creo que la primera etapa fue Sergio, que estuvo teniendo conversaciones
diferentes cadenas de televisión, sobre todo en España, ¿no? Y de ahí un poco el contacto con Jordi también, cómo hacer esa prospección para ver si todo esto que él tenía en la cabeza se macheaba de alguna forma con lo que había en el mercado, con la necesidad del mercado. Entonces, entes como Radio Televisión Española o Telefónica, al inicio también, que hubo varias conversaciones, pues empezaron a validar algunos de los problemas que Jordi mencionaba antes, ¿no? Cuando tengo una alta concurrencia en live, ojo, que la distribución me puede empezar a fallar o mi presupuesto no lo puedo extender más y me gustaría incrementar la calidad, ¿no? Pagar más por ancho de banda para incrementar la calidad de mis contenidos. Entonces, por ahí se veía que tenía encaje la solución, ¿no? Entonces, en esa etapa post, lo que hicimos cuando entramos Miguel y yo es hacer un empuje fuerte sobre estos primeros potenciales clientes que habíamos visto. Y uno de ellos fue Radio Televisión Española, que siempre nos apoya desde el principio, ¿no? Desde su equipo de digital, y le vieron un encaje a la hora de decir, bueno, en mis contenidos de alta calidad o en mis contenidos de directo puedo hacer ese offload con la CDN tradicional que tengo. Con ellos empezamos a llevar pues una primera etapa de MVP, POC, vamos a llamarlo, en el cual fuimos desarrollando la tecnología con un punto importante aquí que es una de las cosas que pasa, ¿no? Que es algo que recalcamos. La tecnología tú la puedes testear en tu entorno, pero al final no vas a saber hasta que lo tienes con tráfico en directo cuánta rendimiento te va a dar, cuánto no, porque al final es muy diferente el comportamiento de los usuarios en red que el comportamiento de unas máquinas que puedas tener tú en testing, ¿no? Entonces, ese entorno que se nos dio desde Radio Televisión Española fue bastante importante. Y luego, por otro lado, lo que también fue un gran impulso fue que Techstars, en el programa de aceleración, había lanzado un programa junto con Liberty Global, que es uno de los grandes proveedores de cable. Liberty tiene Virgin Media en Reino Unido, o tiene Sigo, que ahora es famoso porque ha hecho un joint venture con Telefónica, ¿no? En Reino Unido, y este tipo de compañías, ¿no? Entonces, al final, a través de ese programa, de nuevo, lo que vimos fue un impulso a través de una empresa muy grande que nos pudiese dar renombre y esa primera atracción, porque una cosa que teníamos claro es que esto es un negocio puro business to business y lo que necesitas al inicio es una gran referencia para que el resto vaya confiando en ese producto y vayas teniendo tracción de mercado. Exacto, pero una de las cosas que pasa cuando haces una proof of concept o haces una primera venta a un gran player es que este mismo gran player, si es demasiado grande, te puede matar, ya sea por la burocracia, por sus timings, por sus condiciones, porque te pagan a 90 días o cosas así. En ese caso, ¿cómo gestionasteis todo eso y cómo habéis sobrevivido en los principios de la empresa sin tener un gran cliente? O sea, entiendo, por inversión, básicamente. Correcto. No, es muy buen punto, Alex. Es muy buen punto porque una hipótesis tuya es esa. Es un negocio puro business to business, primera referencia y a partir de ahí atraccionar, así, ¿no? Tracciono y a correr. Y eso no es así. Eso no es así. Hay mucha curva por el camino y, como tú has dicho, mucha burocracia. Yo creo que una de las partes importantes que uno debe aprender de todo esto es que al final, dentro de una gran empresa, tú tienes que lidiar con muchas personalidades. Tienes un champion y luego tienes unos equipos a los que tienes que ir tratando. Un equipo de procurement, un equipo de tecnología, etcétera, etcétera. Y todos ellos tienen un rol. Y eso es bastante difícil. Nosotros lo que nos encontramos a nivel de inversión es que al fin y al cabo un negocio puro business to business, la gente no se fía de solo un proof of concept. La gente quiere más demostración. ¿Cuánto te han pagado por esto? ¿Cuánto has facturado? ¿Cuánto tal? Y claro, el desarrollo de la tecnología a nosotros nos llevaba tiempo. O sea, ese gap que había entre el primer POC y un producto robusto en producción a los estándares del mercado había bastante gap. Entonces, financiar eso fue difícil. La estrategia que seguimos, pues vamos a hacer el pitch a fondos estratégicos que entiendan la tecnología o que vean valor y que puedan soportar esto, ¿no? Porque si vamos a fondos en los cuales vean o quieran ver un negocio a corto plazo, va a ser más difícil, porque lo que hay que invertir aquí es en el desarrollo de la tecnología para luego dar
dar beneficios o crecer a nivel de ingresos. Entonces lo hicimos así con fondos estratégicos y estuvimos soportando el desarrollo de producto con los proof of concepts que teníamos para ir replicando luego cada uno de ellos a lo largo de la vida de Telto. Y una cosa antes de entrar en tecnología, que ya me gustaría ya que entráramos ahí a ver los intríngulis del producto, es, has mencionado una cosa muy, muy, muy válida que la gente no tiene en cuenta, que es el tema de pasar de proof of concept a realmente algo en producción y sobre todo que te pidan referencias de proyectos pagados, ¿vale? Que eso es algo que tampoco se suele comentar, pero suele ser así. ¿Cómo hicisteis, si tuvierais que describir como en una frase, 2 frases, cómo hicisteis que para Radio Televisión Española fuerais una prioridad? Porque a veces también el tema de prioridades no es lo mismo. O sea, para vosotros os va la vida en el proyecto y para una gran corporación, para ellos es un proyecto más, que además se lo van pasando de departamento a departamento, de responsable a responsable y a veces cae en tierra de nadie y tú tienes que luchar con garras y uñas para que te aprueben. O sea, ¿cómo haces tú que sigas siendo, pues, que estés como primera prioridad para esta gente también? ¿Fue por producto, fue por tecnología, fue por negocio? ¿Cómo dirías? Es muy buena pregunta. Yo te diría que fue por a través del departamento de innovación. Y creo que los departamentos de innovación de gran empresa tienen que empezar a tomar ese rol, además de scouting de tecnologías, de navegación interna, ¿no? De quiénes son, a quién se le puede ofrecer mejor la tecnología y luego poner unos timings, porque al final el que lleva el proyecto tiene urgencia ahí, es la persona encargada de innovación dentro de esa empresa. Entonces, junto contigo, que tienes también unos timings fuertes, como tú has dicho, al ser startup, ¿no? Pues pones un poco el foco. Y luego, obviamente, dentro de las prioridades del roadmap del business owner, vamos a llamarlo así, tienes que tener una relevancia, ¿no? En este caso, nosotros lo que estamos diciendo es, bueno, el producto lo que promete es tanto ahorro de ancho de banda o es tanta mejora de capacidad de ancho de banda, ¿no? ¿Y esto en qué puede repercutir? En que proyectos o eventos, mejor dicho, perdón, como la Fórmula 1 van a estar en mejor calidad en momentos de pico de tráfico. Podemos reducir esto tal. Y eso es el pitch que cala, ¿no? Porque una cosa es que tú digas, yo entro a través del departamento de innovación, vamos a marcar unos tiempos, vamos a marcar unos roadmaps y ellos van a hacer ese push. Y otra es decir, cuánto valor me da tu producto para yo priorizarlo en mi roadmap, que ya sabemos que tiene muchas cosas. Hay un tema interesante, Pablo, que comentabas tú antes, ¿no? Que es tecnológicamente qué hace el producto, ¿no? Yo creo que estaría bien si Sergio nos cuenta y discutimos un poco alrededor de esto, sin entrar a los unos y ceros, que entonces nos vamos a perder la mayoría de la gente que no está tan en el barro. ¿Qué hace tecnológicamente Telto? Sí, estás en mute, Sergio. La frase del 2020, ¿eh? Estás en mute. La frase del 2020. ¿Es ahí? ¿Se ve mi pantalla? Sí, exacto. Vale, pues lo voy a contar así un poco de manera no muy ingenieril, ¿vale? Luego nos metemos, si queréis, un poco, como dices tú, en más detalles. Pero bueno, básicamente el problema un poco que atacamos es en el momento que la cantidad de audiencia crece, lo que ocurre es que los servidores que proveen el vídeo empiezan a saturarse porque empiezan a recibir muchas peticiones por segundo. La solución tradicional a esto son unas redes que se llaman CDNs, que es Content Delivery Network, que son empresas enormes que tienen cientos de miles de servidores y cable de fibra óptica alrededor del mundo. Una de ellas fue el IPO más grande del Nasdaq de la historia. Eso es. Y pues eso, tienen una cantidad de hierro por todo el mundo muy grande que te lo ofrecen, tú lo pagas a precio importante. Sobre todo cuando empiezas y les compras poco tráfico, te cobran mucho. A medida que les vas comprando mucho tráfico y tienes mayor poder de negociación, ves cómo baja ese precio y dices, ostras, con cariño, me has estado tomando el pelo durante muchos años. Eso es. Y bueno, esa cantidad de servicios que tienen desplegado por el mundo lo que hacen es soportar todas esas solicitudes, además de tener esos servidores lo más cerca posible físicamente del consumidor final. Eso hace que la calidad se mantenga, que la latencia de la recepción del vídeo sea mejor, sea buena, el ancho de banda sea adecuado.
¿Qué pasa? A pesar de ser enormes, estas empresas, tener cable transatlántico alrededor del mundo, pues en situaciones de mucho pico también se saturan. Comienzan a tener problemas, empiezan a pixelar, a tener rebuffering y bueno, eso seguía siendo un problema que incluso con la billetera había, había cuestiones ahí por resolver. Hay casos muy sonados de streamings en vivo, sobre todo, donde la gente ha pagado un dinero importante y se ha quedado sin ver su evento. Ujú. Eso es. Y de hecho, una de las cosas que suele hacer la gente, bueno, la gente, las cadenas de televisión que prevén esto, es contratar no una, sino varias CDNs para estar seguro que tiene una redundancia en ese caso. Y bueno, por nuestro lado, dándole un poco vueltas, lo que vimos es que en un caso así, de manera paradójica, matemática, interesante, es que cuanto mayor es la audiencia, mayor es la probabilidad de que haya alguien cerca de ti con el mismo contenido que quieres ver tú. Entonces, si el Madrid-Barça lo está viendo prácticamente todo mi edificio, en lugar de mi dispositivo ir a Internet, a ese servidor, a recoger el fragmento de vídeo que necesito, si mi vecino, que está literalmente a menos de 3 metros de mí, está viendo el mismo contenido y me lo puede proveer de manera mucho más rápida y con mejor ancha de banda, ¿para qué ir hasta Internet? Entonces nuestro sistema lo que hace es eso, es gestionar las fuentes de vídeo, incluyendo al consumidor como un nodo más de esa red para que sea capaz de proveer el contenido de vídeo de manera más eficaz y más sostenible. Una de las cosas más importantes de esto y que hemos tenido como norte en Teltu es no solo la escalabilidad, sino la sostenibilidad. Desde muy al principio, el pitch de Teltu ha sido siempre que en torno al 80% del tráfico de Internet es vídeo, ¿vale? Entonces, si tú eres capaz de reducir vamos a poner un 50, hemos llegado a más, ¿no? Vamos a decir 60%, todo ese vídeo está reduciendo el consumo de tráfico, que equivale a consumo de energía de Internet, una barbaridad. Eso es hacer más sostenible Internet, es decir, no tienes que seguir desplegando cable por el mundo ni alimentando a todos esos servidores con energía. Y para que os hagáis una idea, hace poco la comisaria de la Comisión Europea, si no me equivoco, explicó que el consumo de streaming de Europa equivale en energía al consumo de todas las casas de Alemania, Polonia e Italia juntas. Es decir, solo el streaming de vídeo es una cantidad muy relevante. Entonces, todo lo que es el norte de la sostenibilidad aquí también impacta mucho porque dejas de necesitar esos servidores a base de un poco compartición entre usuarios. Y matemáticamente lo bonito es que cuanto más usuarios hay, más capacidad de escalar tienes, ¿no? Se podría ver como una capacidad de escalado infinito independientemente de cuántos servidores tuvieras. Eso obviamente, el infinito a nivel ingenieril es inviable, pero realmente es la manera más escalable que se puede razonar. Por eso lo llamáis peer-to-peer, ¿no? O sea, el concepto este de que además lo hacéis por tecnología RTC, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Puedes dar un poquito más de detalles de eso? Cómo, sin llegar a bajar a los unos y ceros, ¿no? Pero ¿cómo empezáis a prototiparlo? ¿Cómo hacéis las primeras pruebas de concepto y a probar que realmente esa era la tecnología que os daba las ganancias que queríais vosotros? Sí. Esa. Sí. Pues efectivamente lo hacemos a través de conexiones peer-to-peer. No decimos que es una tecnología... Es curioso porque lo del peer-to-peer yo creo que es muy claro y muy entendible para todos nosotros, pero en el mundo corporativo tiene unas connotaciones negativas brutales a las que os habéis enfrentado, que es el peer-to-peer suena pirata, suena a Napster, suena a me van a robar, ¿no? Entonces, como decía Sergio, hay que huir, entre comillas, de una palabra que para los ingenieros o la gente cercana a la tecnología no tiene esa connotación negativa, sino que tienes claro, peer-to-peer son dos personas, dos entes, dos dispositivos compartiendo.
pero para, sobre todo las grandes corporaciones, suena a, aquí esto suena a pirata que te cagas. Eso es, eso es. Y de hecho, un poco también tendemos a evitar esas palabras porque es mucho más que un sistema peer-to-peer tradicional, como ha mencionado Jordi, pues Napster, BitTorrent y demás. El objetivo del diseño inicial es muy diferente. En una red peer-to-peer tradicional, pues tú necesitas un determinado segmento de datos y lo que tienes que conseguir es localizar quién lo tiene en China, por ejemplo, y traerlo. En cambio, el objetivo de nuestro sistema es diferente. El objetivo de nuestro sistema es asegurar que la calidad del vídeo es mejor o igual que la que tenemos. Entonces, eso se hace combinando tecnologías peer-to-peer como herramienta junto con el resto de servidores que están disponibles y muchas otras cosas. Eso implica que tienes que que desarrollar un montón de tecnologías alrededor de las conexiones peer-to-peer que no se hacen en estos otros sistemas, ¿no? Como son estimadores de ancho de banda, sistemas de fallback entre una fuente y la otra que tienen que reaccionar en tiempo real para que en ningún momento se corte el vídeo. Es decir, si yo estoy compartiendo el vídeo con mi vecino y mi vecino decide apagar e irse, mi vídeo no puede parar la reproducción, pero no puede parar ni 10 milisegundos. Entonces el sistema tiene que ser capaz de hacer el cambio de fuente en tiempo real. También tiene que usar el de mi vecino, no vale que que coja el de alguien que esté, lo que decía, en otro país, porque la latencia puede estar impactando. Tienes que monitorizar muchas cosas, ¿no? Eh, entonces, no es, digamos, verídico o incluso no le hace honor a todo lo que implica el sistema si lo describes como un sistema de distribución peer-to-peer, porque es un sistema híbrido que hace mucho más. El gran diferenciador, sin embargo, es que las tecnologías WebRTC, que son las que comentabas tú antes, son las que han habilitado la posibilidad de que esto se haga dentro del navegador sin intervención del usuario. WebRTC es una tecnología que se usa para comunicación en tiempo real, es decir, sobre todo para videoconferencias como esta que hacemos nosotros. Si habéis notado, hace unos años que se hacen en el navegador sin problema. Esto es porque se introdujo de manera nativa en el navegador la posibilidad de establecer conexiones entre pares, entre dispositivos y enviar lo que se captura en la cámara, el vídeo y el audio directamente entre dos. La idea fue usar eso en lugar de para videoconferencias, darle un tweak y decir, esto lo podemos usar para hacer el broadcast. A nivel un poco más de bit, lo hacemos de manera muy diferente a como lo hace una videoconferencia. Usamos canales de datos en lugar de canales de vídeo y audio. Eso ya es un poco meterse en un poco más de chicha. Pero es el habilitador de mercado que permite o que nos permitió que la solución funcionara, junto con algunas otras, ¿no? Porque lo que digo, tienes que soportar, por ejemplo, el DRM, ¿no? Eso obviamente un sistema peer-to-peer pues le da igual, ¿no? Nosotros tenemos que asegurarnos de que todo el workflow de trabajo que tiene el broadcaster se respeta y además cuando integra Tell2 no lo tiene que modificar, porque si le dices, tienes que cambiar toda tu cadena de DRM, tienes que cambiar tu sistema de codificación, de protocolos de streaming, pues te van a decir, mira, esto es mucho cacao para un POC, ¿no? Entonces, Aquí hay un tema interesante además, Sergio, que es que a lo mejor la gente lo da por hecho, pero que el que no se ha pegado con los dispositivos no sabe de lo que hablamos. Es decir, estamos hablando de streaming. Streaming, que es maravilloso porque la gente no tiene por qué entenderlo. Cada plataforma, y por plataforma entendemos web, mobile, televisiones, consolas. Tú lo que esperas al final es un canuto de datos para ver el contenido, ¿no? Pero técnicamente cada una de esas plataformas te obliga a hacer unas implementaciones
muy diferentes, ¿no? Para mí, que además sabéis que nosotros parte del éxito que tuvimos en Wacky o que tiene Rakuten TV ahora es el hecho de soportar muchísimas plataformas diferentes, y en el 2011 cuando empezamos nos dijeron que estábamos locos porque nosotros no apostábamos por la web, apostábamos por los dispositivos. El tiempo nos dio la razón, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que vosotros habéis resuelto muy bien, que es, como decías, integrar Teltu ha de ser transparente para tu cliente, porque si no, no hay ni tiempo ni dinero para que yo modifique todos mis players, todos mis encodings, protección de datos y demás, ¿no? Entonces, yo creo que lo que habéis hecho con el capital y el equipo pequeño que tenéis es brutal, porque yo sé lo que cuesta soportar todas esas plataformas, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo técnicamente muy interesante que es, hablamos de WebRTC y probablemente mucha gente se crea que esto solo es tecnología web, y no, el producto de Teltu soporta todo tipo de dispositivos en los cuales tengas un player que sea capaz de recibir y enviar una señal con protección de datos, sin protección de datos, y solucionando el problema real, que es que el usuario final quiere ver el contenido en el dispositivo que tiene a la mano. Y hoy es una web, pero dentro de un rato me voy a otro sitio y es un teléfono. Una cosa que quería preguntar, un pequeño apunte, y tiene que ver con la parte de... Es que lo habéis pasado muy por encima, entonces que yo no soy muy conocedor de la tecnología, entonces quiero saber si eso lo hace con web RTC, pero es lo que has dicho tú de que hay que recalcular en tiempo real que la latencia, o sea, la distancia que tienes entre tu vecino va a ser mejor que lo que podrías obtener de un CDN, que está mucho más allá, ¿no? ¿Qué pasa? Que de un CDN te puedes esperar que, como a gran escala, más o menos sea constante el tiempo que tienes que bajar. Es lo que podría esperar. Pero tu vecino, a la que se le conecten dos ordenadores y ponga el Dropbox y no sé qué, yo me espero que la conexión de mi vecino sea mucho más fluctuante, ¿no? En ese sentido. O sea, hay mucho back and forth, hay mucho cambio de canal, o habéis visto con el tiempo que no, que se mantiene estable y casi siempre es mejor chupar del vecino, digamos, que no de la CDN tradicional. Esa es una muy buena pregunta, y eso ha sido uno de los grandes trabajos, líneas de investigación constante, porque en Teltu siempre hemos tenido una línea de investigación de I+D, porque estábamos desarrollando un producto que nadie había hecho antes, del cual no hay literatura, o la literatura que hay es teórica, porque poca gente lo tiene en producción y ve cómo se comportan las redes, y eso ha requerido mucho análisis de datos. Esto mayormente lo ha hecho Miguel, y bueno, Miguel, nuestro socio, que básicamente se dedicaba a analizar lo que veíamos que ocurría en la red. De ahí intentábamos inferir qué mejoras podríamos hacer a nivel ingenieril, las diseñábamos. Nacho es básicamente el primer ingeniero que ha estado con nosotros desde el principio, con unas capacidades inhumanas de desarrollo. Ha sido un habilitador brutal para permitir que Teltu avance a las velocidades que hemos avanzado. Entonces, básicamente, a través del análisis de una serie de KPIs que el propio Miguel parió para, digamos, caracterizar las redes, decidir que implementamos, sacarlo a producción y, digamos, cerrar el círculo, eso nos permitía ir evolucionando. En cuanto a la pregunta concreta sobre el ancho de banda de subida, lo interesante que vimos es que el ancho de banda de subida, a pesar de la percepción de escasez que tiene, y que efectivamente dependiendo del país es más escaso, y lo hemos visto que según el país en el que despliegues la cosa cambia por completo, es muy estable, pero exageradamente estable. En Y general consumimos bajada, no consumimos subida. eso es. Entonces nos encontramos que digamos, la disponibilidad del ancho de banda de bajada, según crece la audiencia, se iba, pero clarísimamente hacia abajo. En cambio, el ancho de banda de subida se mantenía súper estable, lo que quiere decir que la reutilización de los canales que tenías con tus vecinos era mucho más viable mientras el vecino se mantuviera en el mismo vídeo y en los mismos niveles de bitrate que tú necesitabas. Entonces, la conclusión es que la estabilidad era alta, en cambio hay que mantener constantemente monitorizada el canal
para poder cambiar a tu otro vecino o a otra fuente o a la CDN en tiempo real. Entonces, si dejara de ser estable, lo gestionamos y se lleva a cabo en otros países en los que no, realmente el canal no es tan estable como en Europa, por ejemplo. Pero la sorpresa fue que era muy, muy estable y los problemas que nos encontrábamos venían de otros sitios. De hecho, bueno, esto decir por si alguien lo escucha y se pone a emprender tecnológicamente y tiene mucho más de por delante, a nosotros en un sistema local, en las máquinas, las pruebas, pues nos daba en torno a un 80-90% de eficiencia, que es una burrada. Ahí estábamos muy emocionados. Y cuando lo sacamos a producción nos encontramos el bofetón de que no subía de un 6% más o menos, ¿no? Y entonces dices, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Y bueno, eso, un poco el ánimo es decir que es iterar, empezar eso, a desarrollar tus sistemas de desarrollo que incluyan el I+D dentro, iterar y bueno, ahora al final básicamente estábamos conmutando varios millones de horas de vídeo a la semana y con offloads por encima del 60%, llegando a 70-75%, y con calidades de vídeo muy buenas. El peer-to-peer solía dar una calidad de vídeo mejor que el HTTP y eso era muy interesante. A mí me encanta decir que desde hace tiempo ya somos la mayor CDN de todos nuestros clientes. Es decir, digamos, la forma de transmitir vídeo más importante de nuestros clientes era a través de Teltour, no de las CDNs tradicionales, en eventos como la Copa América y eventos realmente grandes, ¿no? Eurovisión, programas de televisión que no voy a nombrar pero que todo el mundo ve, que tiene una audiencia tremenda, éramos el sistema de vídeo por excelencia transmitiendo el contenido. Desde el inicio, que fue un porcentaje minúsculo que nos dio en la frente un bofetón. Y si es que una cosa, lo de los fallback, o sea, al final entiendo que tenéis como un sistema de colas calculando otros nodos que estén más o menos al mismo nivel. ¿Y qué hacéis? ¿Vais haciendo como un buffering pequeño para tener algo siempre ahí o no? ¿O lo hacéis realmente on demand, en real time, y ahí cambias y esperas que todo vaya bien? ¿Cómo se hace esa parte? Claro, pues fíjate, aquí vienen muchas cosas porque hay una parte en el cliente que corre, digamos, en el ordenador, en el navegador, que tiene en cuenta que sea capaz de hacer ese fallback independientemente de lo que ocurra en nuestro backend. Suponte que hay una catástrofe, nuestro backend se cae, se quema y el vídeo tiene que seguir funcionando, ¿no? Entonces hay una lógica inteligente en el navegador que permite hacer ese fallback a los servidores o incluso a otro peer. Normalmente, tal y como lo tenemos configurado, no va a ningún otro peer si no es comandado por nuestro backend. Y esto era un poco la siguiente parte de la respuesta, es que una de las cosas que tienes que lidiar, que nos diferencia también con cualquier otro sistema peer-to-peer, es con la seguridad. Y obviamente un broadcaster o sobre todo un ISP que es dueño de las redes no quiere que haya una red distribuida, descontrolada, compartiendo tráfico sin un orquestador central, ¿no? Entonces nuestro backend tiene que, digamos, dirigir todas esas comparticiones segmento a segmento de vídeo. Es decir, si hay un request cada 2 segundos por cada persona, nuestro backend corre un algoritmo de decisión cada 2 segundos por cada persona que está consumiendo vídeo. Y básicamente dirige quién comparte qué con quién, porque además tiene que tener en cuenta una serie de parámetros como son el consumo de ancho de banda de subida, el consumo de CPU, el consumo de memoria de cada dispositivo y otras restricciones relacionadas con clustering de vídeo, ¿no? Hay veces clientes no querían que el vídeo pues, saliese, por ejemplo, de un determinado barrio, porque eso es un service group, es decir, una serie de nodos de su red que no quería que desbordasen vídeo fuera, y todo eso se orquestra desde el backend. Entonces, está involucrado tanto el cliente, la lógica del cliente para asegurar la calidad en casos extremos, y luego, en el caso más habitual, el backend, que es el que dirige todo.
como habrás visto, hay mucha lógica tanto de negocio como tecnológica de por medio. Un par de preguntas para ir terminando ya. No sé, Jordi, si querías apuntar alguna cosa más a nivel... No, yo creo que Sergio lo ha explicado muy bien, porque una de las cosas para mí, que además me hacían ilusión porque yo venía de eso antes, ¿no? Que es el tema de, lo he mencionado, diferentes países, el tema de Latinoamérica, ¿no? Tendemos a pensar muchas veces desde nuestra situación privilegiada de un país occidental con unas infraestructuras maravillosas que todo el mundo es así. Y como dicen en ciertos países de Latinoamérica, en otros lados hay monte y culebra. Es decir, vas a Latinoamérica y los anchos de banda pues no son los que estamos acostumbrados aquí. De hecho, es tan simple como que a veces nos metemos mucho con Telefónica. Tenemos la mejor red de fibra del mundo, probablemente quitando los coreanos, ¿vale? O sea, entonces, cuando te vas a otras latitudes, te encuentras que tus asunciones y tus asunciones a la hora de desarrollar un producto, ostras, como dice Sergio, bofetada que me llevo, ¿no? Es que, claro, hemos pasado cosas rarísimas de ISPs cerrando puertos, cerrando protocolos. ¿Y por qué? Simplemente porque no tienen capacidad económica para hacer otras cosas, ¿no? Entonces, el cómo la tecnología es un habilitador para que el consumidor final pueda disfrutar de ese contenido, que además el que envía el contenido sea más óptimo y tanto eficiente como energéticamente como económicamente, y que además al ISP o los diferentes ISP sobre los que vas corriendo les causes pocos problemas, porque entonces si no eres un enemigo, porque si me colapsas mis redes eres un enemigo, ostras, a mí me parece precioso. Es decir, es como la cuadratura del círculo, ¿no? Eres capaz de coger diferentes puntos del problema e irlos poniendo en línea para que aquello empiece a parecer un círculo. Y yo que pues viví muchos años en Latinoamérica y que parte de mi corazoncito está ahí, pues, a mí me encanta. Una pregunta para Pablo y Sergio, que es en la intersección tecnológica y de business, a nosotros siempre nos gusta preguntar cuál ha sido la cagada tecnológica más grande que habéis hecho. Si la podéis compartir, porque queremos un poco normalizar, ¿no? El hecho de que todos hacemos cagadas, sobre todo a nivel tecnológico. O sea, qué gran bofetada os habéis llevado, pero que se pueda explicar bien, que digáis, hostia, mira, aquí la cagamos con esto y fue un petardo grande. Pues la verdad es que la hemos cagado mucho. O sea, ahora ya se han comprado, ahora ya da No, igual. ¿Sabes? la habéis cagado, como decía Alex, average, como la cagamos todos cada día. Sí. Ujú. Pues, a ver, estoy intentando pensar en alguna que fuera realmente catastrófica. No sé si Pablo se le viene algo a la cabeza. Didi. Estaba pensando. Yo cagada como tal, o sea, lo que es cagada no recuerdo, pero sí que recuerdo una vez que estábamos de camino para Liberty en Ámsterdam y estábamos en el aeropuerto. Y esto es muy startup del Silicon Valley, ¿no? La serie, es que es tal cual. Estábamos los tres, acabamos de aterrizar, estamos haciendo tiempo y de repente vemos que las máquinas no van. Y tú tenías que irte a la reunión a mostrarle datos y decir, mira, esto está funcionando de tal manera y aquello que no iba. Y entonces ves, está Sergio intentando conectarse a AWS, Miguel mirando por el otro lado y todos agobiados pensando qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque dices, tienes un agobio, el copón que se te ha parado esto antes de la reunión, digamos, clave para tú seguir desarrollando el producto con la empresa. O sea, y de ahí se basa todo lo demás, todo lo que es la startup y esto. Y luego, pues, por cosas de la vida, no me acuerdo, Sergio, muy bien cómo lo acabamos resolviendo, pero al final el tráfico empezó a subir y se comportó de maravilla, que nos hizo quedar muy bien luego en la reunión, ¿no? Pero fueron unas horas, pues que tú aterrizas por la mañana con cara de sueño, estás allí en el aeropuerto y estás tomando un café, de repente te llevas el susto, estás ahí mucho tiempo, hasta que de repente por cosas de la vida se soluciona y puedes ir y quedar bastante bien. Pero fue un momento de agobio. O sea, no es cagada, pero sí con momentos de agobio de esos hemos tenido unos cuantos. Creo que a Sergio se le ha ocurrido otra, ¿no? He visto una cara de iluminación ahí. Sí, es que me he acordado de una con un cliente que estábamos básicamente haciendo el POC y
lo habían sacado a producción, pero hicieron un cambio sin avisar, digamos. Tampoco tendrían por qué avisar, ¿no? Obviamente, pero la cuestión es que fue un cambio que justo se coló en un caso eje de un requisito que no habíamos considerado y que incrementó nuestra carga, no sé, fácilmente por 100, o sea, una exageración, por un detalle en una URL que hacía que la combinatoria se disparara, ¿vale? De los algoritmos que ejecutábamos, y nos tiró todo. Pero el problema fue que no nos tiró su sistema, sí que nos tiró de todos los clientes. Está bien. Y entonces, claro, ahí aprendimos pues muchas cosas relacionadas como el aislar a tus clientes más importantes de todo tipo de infraestructura, de todo se aprende, ¿no? También pusimos en marcha un montón de sistemas de alarma un poquito mejorados, ¿no? Para que avisaran con más tiempo de estas cosas. Y si te digo la verdad, el hecho de ser un equipo pequeño nos ha hecho extremadamente automatizados y eficientes, y durante el proceso que hemos pasado de negociación y venta se ha evidenciado mucho, ¿no? De que un equipo tan pequeño está funcionando el sistema con toda tranquilidad y vamos, tenemos todo tipo de sistemas de alarma, testeo, almacenamiento, backup en marcha, y todo esto gracias a las cagadas, ¿no? Como has dicho tú. No, y bueno, nada, cerrar ya con el tema de adquisición, que es eso, daos la enhorabuena, sobre todo por ser un equipo tan pequeño, una tecnología tan potente, que es un game changer. ¿Y qué nos espera ahora de Teltu a manos de Haivision? No, se me salía Activision, son estos nombres tan parecidos. Pero, ¿qué os espera a vosotros dentro de la empresa? Bueno, yo creo que ahora esto lo que nos da es un trampolín bastante grande. Una de las cosas es que al final somos un equipo pequeño, os he dicho varias veces durante el podcast, y lo que necesitas al final es repercusión de mercado. Y con Haivision, debajo del paraguas de Haivision, la vamos a tener, porque una de las cosas es darle viabilidad a la tecnología, al sistema. Habrá unas etapas de integración, de tecnología y demás, pero Haivision está haciendo una apuesta bastante fuerte por sistemas cloud en base a un protocolo que ellos tienen que está teniendo bastante impacto en el mercado, es open source, protocolos SRT, y entonces a partir de ahí se está montando un núcleo de negocio sobre ese protocolo bastante fuerte. Y nosotros, pues bueno, daremos apoyo en toda esa parte, además de seguir dándole viabilidad a Teltu, claro. Jordi, no sé cómo lo ves, pero yo creo que los alumnos algún día superarán al maestro. Siempre, siempre. Eso siempre. Muy bien, pues yo creo que podemos dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Sergio, Pablo, Jordi. Sí. Gracias también a nuestra audiencia por escucharnos en Life on Mars.